Empecemos este programa con una buena noticia. El acuerdo en España, negociado entre Podemos y el gobierno, para iniciar los trámites para la regularización inmediata de personas migrantes que se encuentran en España en situación administrativa irregular, que demuestren haber vivido en España durante al menos 5 meses hasta el 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse los solicitantes de asilo que hayan registrado su petición hasta esa misma fecha. Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. Este acuerdo tiene como antecedentes las movilizaciones convocadas, realizadas por el colectivo Regularización Ya, iniciadas hace por lo menos 5 años, toda una campaña apoyada por centenares de colectivos sociales y que incluyó la recogida de 700,000 firmas para que el Congreso de los Diputados lo asumiera como una iniciativa legislativa popular. Pero esta solicitud, acompañada de estas firmas, estuvo archivada en un cajón todos estos últimos años. Hasta ahora que el grupo Podemos lo vincula a una negociación con el PSOE. Es decir, el gobierno lo hubiera podido haber hecho hace varios años, pero no hubo voluntad política para ello en estos tiempos, solo hasta ahora. Se trata de regularizar personas que están trabajando, es decir, que aportan a la economía y a quienes la regularización les permitirá firmar contratos, alquilar una vivienda, que se les pague lo justo y cotizar a la seguridad social. El respaldo de los empresarios a esta decisión expresa claramente que España necesita de la mano de obra de la población migrante. Solamente la extrema derecha, por perjuicios racistas y xenófobos, se oponen a esta medida, como el líder de la extrema derecha, el señor Abascal, quien nunca ha trabajado en su cómoda vida. De manera que una medida muy positiva, es una buena noticia, de un claro contenido humanista y de respeto por la dignidad del ser humano. La otra cara de la moneda de las noticias provenientes de España es la caída del Real Decreto de Protección Social que le brindaba cierta ayuda a sectores sociales vulnerables en situación de posibles desahucios, de familias sin posibilidad de pagar las altas tarifas de la luz y otras situaciones críticas. Este atropello social, esta puñalada en la espalda de la gente más pobre, se ha dado con los votos del Partido Popular, de Vox y de Juntos por Cataluña. Aberrante verlos saltar de felicidad en el hemiciclo del Congreso celebrando la aprobación de este ataque a la gente. Bueno, nada de raro verlos saltar, que los hemos visto apoyando el criminal genocidio contra el pueblo en Gaza. Obviamente escucharemos a las derechas hablar todos los días de su vocación de servicio a la comunidad. Hablarán de su preocupación por los pobres, por los menesterosos y necesitados. Mostrarán cada día su cara más devota cuando van a misa.
pero su insensibilidad, su falta de humanismo y su clasista desprecio por los pobres queda al desnudo cuando se oponen a las medidas de protección social. Lo de ellos es la avaricia y el enriquecimiento de sus familias. Es la gran verdad. En Colombia se conoció que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas encontró, 60 años después de su muerte, los restos mortales de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote colombiano que ingresó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y murió acribillado en el que se dice fue el primer combate en que se vio involucrado el 15 de febrero de 1966. Camilo Torres, además de sacerdote, era sociólogo de la Universidad de Lovaina, fue cofundador de la primera facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. Camilo Torres hizo parte de la corriente sacerdotal de la teología de la liberación y se vinculó a la lucha por los derechos de los sectores obreros y campesinos, de la gente más pobre, lo que lo llevó a tener estrechas relaciones con los movimientos populares, con la izquierda y con los partidos revolucionarios de aquellos tiempos. En 1964, Camilo Torres impulsó la creación del Frente Unido del Pueblo, un movimiento que empezó a crecer y a ampliar su influencia, con un discurso que se identifica bastante con los postulados actuales del Pacto Histórico, porque los problemas de Colombia y de América Latina son problemas estructurales, endémicos, de muchos años, como lo dice con frecuencia el presidente Gustavo Petro, son nuestros 100 años de soledad. Escuchemos algunas palabras de aquellos tiempos de Camilo Torres. Que la tarea es todavía muy ardua. Después iremos fijando los puntos de acción en contra de la universidad, en contra del Frente Nacional. Trataremos de buscar el apoyo de todos los sectores revolucionarios. En el ejército hay gente que quiere apoyar la revolución. En el clero hay también gente que la quiere apoyar. Dentro de los profesionales, dentro de los universitarios, en todos los sectores, no vamos a cerrar las puertas a nadie. Todo el que sea revolucionario está con nosotros y el que sea antirrevolucionario está contra nosotros. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad,
los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, se tendrán que ver representados y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Pero ante la persecución que Camilo Torres empezó a sufrir por parte de la inteligencia militar, lo llevaron en octubre de 1965 a tomar la decisión de ingresar a la guerrilla, cayendo en combate 4 meses después. El cuerpo de Camilo Torres fue secuestrado por el alto mando del ejército y el gobierno, negándose a entregárselo a la familia, a pesar de ser una familia de la llamada alta sociedad colombiana, la alta sociedad bogotana. Los restos de Camilo Torres serán enterrados con los honores que se merece como sacerdote, como sociólogo, como capellán que fue de la Universidad Nacional de Colombia y por su compromiso social y su lucha por los derechos de los pobres. Escuchemos la canción a Camilo Torres, escrita por el cantautor chileno Víctor Jara, interpretada por la gran cantante mexicana Chavela Vargas. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir. El próximo martes 3 de febrero se realizará el encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, si nada cambia de aquí al próximo 3 de febrero. Hay una gran expectativa por esta reunión y se espera que hayan importantes acuerdos, y es posible que los haya, pero no podemos olvidar que Donald Trump no es una persona muy racional y que Estados Unidos tiene un plan de expansión y de saqueos al que no va a renunciar, quizás producto de una conversación. Estados Unidos es un imperio en crisis, un imperio en decadencia,
una fiera moribunda que para sobrevivir necesita de la sangre de los demás. Ojalá nos equivoquemos.